Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema de venta y facturación aquí en Ads.Net Core MVC. Bien, donde vamos a continuar donde nos quedamos en el video anterior, donde estamos creando los procedimientos para poder registrar roles o privilegios en la tabla que tenemos en nuestra base de datos, para poder proporcionarle o poder otorgarle privilegios a los usuarios que nosotros registremos en nuestro sistema. Pero en el video anterior se me presentó un error al momento de crear los roles. Se me presentó una excepción justamente en la siguiente línea de código. Y lo que haremos será crear un try catch para poder capturar esa excepción y verificar qué mensaje de error me está proporcionando esa excepción. Y para poder verificar cómo podemos solucionar esa excepción. Pero primero lo que haré será crear una variable de tipo string llamada mensaje y voy a crear ese try catch muy bien. He creado el siguiente try catch y lo que haré será cortar todo este código. Voy a pegarlo dentro del try, ya que con nuestro try catch podemos capturar esas excepciones y verificar el mensaje que nos proporciona la clase exception. Ahora con esta clase vamos a capturar esa excepción y vamos a crearle un objeto. Ahora dentro del catch voy a colocar la variable mensaje, le voy a asignar el objeto y vamos a invocar a una propiedad para poder capturar el mensaje, y ese mensaje se va a almacenar en la variable mensaje de tipo string, y de esta forma vamos a observar el mensaje que nos proporciona la siguiente clase, ya que aquí se va a generar una excepción y el catch va a capturar esa excepción utilizando la siguiente clase. Lo que haré será nuevamente colocar un breakpoint. Muy bien, guardemos y ejecutemos nuestra aplicación en modo de depuración. Muy bien, pasamos al código para poder depurar. Vamos a depurar paso a paso con el siguiente icono o presionando la tecla F10. Bien, pasamos a la siguiente línea de código donde se genera la excepción y vamos a capturar esa excepción para verificar el mensaje. Si colocamos el puntero sobre la variable mensaje, pueden observar el mensaje de error que nos proporciona la clase. Me muestra el siguiente mensaje en inglés. Me está indicando que no tenemos ningún servicio para la clase Identity Role. También podemos visualizar ese mensaje de error en la ventana de variables locales. Pueden observar que tenemos el siguiente objeto y podemos visualizar toda la información del siguiente objeto de la clase Exception. Podemos visualizar también la variable mensaje que contiene el mensaje de error. Muy bien. Para poder visualizar esta ventana de variables locales, hay que seleccionar la opción Depurar, Ventanas, y pueden observar las siguientes ventanas. Tenemos la ventana Variables Locales, y es así como van a visualizar la siguiente ventana de variables locales. Esto significa que no tenemos ningún servicio para la clase Identity Role. Y esto quiere decir que no podemos obtener ningún servicio utilizando este método, porque con este método es como obtenemos un servicio. Tenemos que crear un servicio, y para poder crear un servicio tenemos que pasar a la siguiente clase, a la clase Start. Podemos pasar al proyecto y ejecutar la siguiente clase. Bien, vamos a crear un servicio y el servicio lo vamos a crear dentro del siguiente método que sirve para poder crear un servicio. Por este motivo, este método recibe como un parámetro
un objeto de la siguiente interface. Ahora pueden observar que estamos creando un servicio, pero solo estamos creando un servicio para la clase IdentityUser. Necesitamos crear un servicio para la clase IdentityRole. Y lo que haré yo será comentar esta línea de código para dejarlo como referencia. Y voy a colocar el siguiente objeto de la siguiente interface y voy a crear un servicio. Voy a invocar a un método agregar identity. Pueden observar que tengo el siguiente método agregar identity, método que es genérico y que recibe como parámetro dos clases, una clase de la clase user y una clase de la clase role. Bien, vamos a seleccionarlo y vamos a colocar los siguientes caracteres. Ahora vamos a proporcionarle la clase IdentityUser. Luego vamos a proporcionarle coma y vamos a proporcionarle la clase IdentityRole. Y de esta forma estamos creando un servicio para la clase IdentityUser y un servicio para la clase IdentityRole. Ahora vamos a colocar paréntesis y vamos a copiar esta línea de código. Y lo vamos a pegar debajo para poder agregar el siguiente método y pasarle como parámetro la clase ApplicationDBContent. Y de esta forma ya tenemos nuestro servicio de la clase IdentityUser y de la clase IdentityRole. Bien, ya que en esta línea de código solo teníamos agregado un servicio, que es el servicio de la clase IdentityUser. Bien, correcto. Nuevamente pasemos al controlador y lo que haré será nuevamente ejecutar la aplicación, pero voy a ejecutar la aplicación utilizando la siguiente opción con la tecla control más la tecla F5. Muy bien, nuevamente se ejecutó la aplicación. Ahora pasemos nuevamente a nuestro Visual Studio. Busquemos nuestro explorador de objetos de SQL Server. Busquemos ahora nuestro servidor. Y busquemos la base de datos que estamos utilizando con esta aplicación, que en mi caso es la siguiente base de datos, Tables. Y voy a buscar la tabla roles, clic derecho, ver datos. Correcto, como pueden observar se han agregado las siguientes colecciones a la siguiente tabla, donde hemos creado ahora los siguientes roles, el rol administrador y el rol user, y estos roles contienen las siguientes IDs y también se han llenado de información las siguientes columnas, información del rol que nosotros hemos agregado. Esto significa que el problema que teníamos justamente en esta línea de código era porque no teníamos ningún servicio de la clase IdentityRole, pero nosotros ya hemos creado un servicio para la clase IdentityRole justamente en la clase Start, donde hemos agregado la siguiente línea de código para poder crear un servicio de la clase IdentityUser y un servicio de la clase IdentityRole. Y de esta forma ya podremos manipular y gestionar los datos utilizando estas dos clases. Ahora, lo que prosigue es asignarle un rol al usuario que nosotros hemos registrado. Bien, pasemos nuevamente al explorador de objetos de SQL Server. Tenemos la tabla User, hay que seleccionarla, clic derecho, ver datos. Y a este usuario vamos a proporcionarle un rol, porque este usuario no tiene ningún rol, asignado, bien sea usuario o administrador. Pasemos nuevamente al controlador y al siguiente método, y lo que haré fuera del for each, voy a crear un objeto llamado user
le asigno la siguiente palabra await, porque vamos a invocar a un método que ejecuta una tarea, que es el siguiente método. Bien, le asignamos el siguiente objeto userManager, invocamos al siguiente método. Si colocan el puntero sobre el método, Visual Studio les muestra lo que hace este método, pero les muestra en inglés. Ahora, este método recibe como parámetro la ID de un usuario. Esto significa que aquí tenemos que colocar la ID de nuestro usuario. Pasemos nuevamente a la tabla User y lo que haré será copiar la ID de este usuario. Y vamos a colocar esa ID dentro del siguiente método. Y lo que haremos será obtener toda la información del usuario que le corresponda a esta ID. Y esto significa que el usuario se va a almacenar en este objeto. Pueden observar que si nosotros colocamos el puntero sobre el objeto user, pueden observar que este objeto será de la clase identity user. Esto significa que con este método vamos a obtener ese usuario que contenga la siguiente ID. Bien. Ahora nuevamente vamos a colocar la palabra await. Vamos a colocar el objeto userManager. Vamos a invocar al siguiente método, al método agregar roles async, método que ejecuta una tarea. Y este método recibe como parámetro el usuario. Bien, ya estamos obteniendo el usuario. Y como segundo parámetro vamos a colocar el siguiente texto, administrador, que será el rol que le vamos a asignar al siguiente usuario. Ahora nosotros tenemos que colocar justamente en este parámetro el nombre de un rol que sea igual al rol que nosotros hemos insertado en la siguiente tabla. Pueden observar que tenemos el rol administrador y el rol user. Tenemos que colocar el nombre del rol tal como está en esta tabla o en esta columna, ya que si lo colocamos diferente, claramente no podremos asignarle un rol a nuestro usuario porque ese rol no está en la tabla roles. Y de esta forma a este usuario le voy a asignar el siguiente rol. Bien, hay que guardar y nuevamente hay que ejecutar la aplicación con la tecla control más la tecla F5. Muy bien, se ejecutó la aplicación. Ahora vamos a verificar si le hemos asignado un rol a ese usuario. Ahora pasemos nuevamente al explorador de objetos de SQL Server. Tenemos la siguiente tabla, la tabla User Roles. Hay que seleccionarla, clic derecho, ver datos. Pueden observar que esta tabla ya contiene un registro. Pueden observar que contiene la ID de un usuario y la ID de un rol. Si nosotros visualizamos la siguiente ID y pasamos a la tabla User, pueden observar que es la misma ID de este usuario. Bien, ahora si visualizamos la ID de este rol y pasamos a la tabla roles, vamos a desplegar un poco para que se visualicen las ID. Pueden visualizar que tenemos la siguiente ID, que es la misma ID que estamos visualizando justamente aquí. Esto significa que a este usuario le estamos asignando el siguiente rol. Esto significa que ese usuario es un administrador y de esta forma ya le hemos proporcionado un rol al usuario que nosotros hemos registrado en nuestra aplicación web. Bien, nuevamente pasemos al controlador. Ahora que ya hemos agregado roles a la tabla roles que tenemos en nuestra base de datos, esto significa que ahora a los usuarios que nosotros vayamos a registrar en nuestra aplicación web tenemos que proporcionarle cualquiera de estos dos roles. Y esto significa que ya este método ya no lo necesitamos porque ya hizo todo su trabajo.
pero lo que haré será comentarlo para dejarlo como referencia. Bueno amigos, hasta aquí este video donde ya hemos concluido esta parte donde ya hemos agregado roles a la tabla de roles que tenemos en nuestra base de datos para poder proporcionarle o poder otorgarle roles a los usuarios que nosotros registremos en nuestra aplicación web. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.